Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, bendiciones para toda nuestra teleaudiencia a esta hora de la mañana. Sea bienvenido a Café Pastoral. Mil gracias por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle un día más. Comprometidos en Café Pastoral con los que son nuestros 52 días para levantar muros de protección, queremos vivir con usted la experiencia de un devocional. Por ello, nuestra lectura diaria es constante, de igual manera nuestra reflexión que nos permita comenzar un excelente día. En esta parte de nuestra lectura devocional siempre hay un pastor invitado y hoy tenemos al pastor y amigo Leonardo Guerrero, nuestro pastor en el Centro Cristiano El Aeropuerto, con el cual tendremos hoy nuestra lectura diaria y también nuestra reflexión de este capítulo en particular. Pastor, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenido a Café Pastoral. Muy buenos días, Pastor Eliab y toda la teleaudiencia de Frecuencia F. Es una alegría en estos 52 días de Levantando Muros, acompañarles en este tiempo devocional de parte del Señor. Esto corresponde la lectura de el libro de Hebreos, capítulo 5. Y yo he tomado unos versículos del libro de Hebreos, capítulo 5, que son los versículos 5 al 10, para que podamos hoy hacer nuestro devocional, donde estamos levantando muros de protección a favor de la ciudad, de nuestra familia, de nuestro entorno, sabiendo que Dios, como nunca en estos tiempos, está obrando poderosamente en nuestras vidas. Y Hebreos capítulo 5, versos 5 al 10, declara la Escritura: en el nombre del Padre y del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hay una enseñanza bien especial en todo, de hecho, en todo el libro de Hebreos. Obviamente, también el capítulo 5. Pero ¿por qué traté estos 5 versículos? Porque dentro de esto hay una temática muy importante. Y la temática es: Jesús cumplió los 2 requisitos para ser sumo sacerdote. ¿Y cuáles son esos requisitos? El primero es que habla de un nombramiento divino. Esto nos habla de que él no se autonombró sumo sacerdote, ni usó su dignidad tampoco para satisfacer su ambición o su orgullo, sino que fue algo que vino directamente del cielo para él. Ahora, lo interesante de esto es que él asumió el oficio en obediencia. Si hay dos palabras que yo resalto y rescato de este estudio de Hebreos capítulo 5, tiene que ver en primer lugar con la obediencia en este aspecto al llamamiento de su padre, pero en segundo lugar también tiene que ver con la comunión, con la oración y el clamor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos de retroceder, no son tiempos de perder la paz, ni el gozo, ni la alegría, sino que son tiempos de tomar el ejemplo de nuestro hermano mayor, de nuestro Salvador Jesucristo, donde Él, en primer lugar, a través de la obediencia al llamamiento de su Padre, podemos aprender que pudo alinearse a la perfecta voluntad que Dios tenía para Él. Ahora también tiene que ver el clamor
Así que yo podría, a través de esta enseñanza de este libro de Hebreos, poder rescatar para nuestra vida que estos tiempos que estamos viviendo los podemos vivir en victoria, en bendición, si caminamos en obediencia y en clamor y oración, así como lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, por otro lado, que lo interesante que en segundo aspecto, lo que llevó a Jesús a cumplir los requisitos para ser sumo sacerdote, tiene que ver con que se identificó completamente con los hombres en toda su condición humana. Es decir, que si alguien te comprende a ti y a mí en cualquier dificultad y situación de la vida que podamos estar viviendo, es Jesucristo. Él vivió aquí en la tierra 100% hombre. Claro, era 100% Dios también, pero también era 100% hombre. Ahora, no cometió ningún error que le causara sufrimiento. Sin embargo, él sufrió de la misma manera que sufre todo hombre. Todo hombre, y usted lo puede encontrar allí en el huerto de Getsemaní, cuando está viviendo ese, yo pienso que uno de los momentos más difíciles del proceso de Jesucristo hacia el Calvario, es cuando siente agonía, siente todo el peso que está llevando sobre sí de la cruz del Calvario, sobre su vida, y está orando y clamando. Dice que su sudor era como gotas de sangre. La ciencia habla de que sufrió un estrés tan fuerte, tan profundo, que se le dilataron los poros y se confundió la sangre con el sudor. Pero lo interesante es que al final Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, si es necesario, pasa de mí esta copa. Entonces, nosotros enfrentamos situaciones que a veces no sabemos qué hacer, pero me gusta decir que Él sufrió como todos nosotros. Si hay alguien que te entiende a ti y a mí de tiempo, es nuestro Señor Jesucristo, que hoy en día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ahora, algo que me gusta muchísimo del texto de Hebreos es que Jesús, Él aprendió como humano a ajustar su voluntad a la voluntad divina a través del esfuerzo y de las lágrimas, que esto es la cruz. Él era Dios, pero necesitaba como humano aprender. Por eso la Escritura dice que aprendió mediante el padecimiento, la obediencia. Y entonces, ¿qué puede hacer Él en nuestra vida? Nos puede guiar en nuestra angustia, porque enfrentó el sufrimiento y la muerte con los mismos recursos que nosotros tenemos. ¿Y cuáles son, mis hermanos? La oración y la obediencia. Repito, la oración y la obediencia son los recursos para ti y para mí. Mire, el mundo ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Hoy se habla de la nueva normalidad. Ya no se está hablando de la normalidad, se habla de la nueva normalidad. Y sabe, dentro de ella, los mismos principios que operaron en nuestro Señor Jesucristo seguirán funcionando. ¿Que cuáles son? Los recursos, la oración y la obediencia. Y eso es un tema para rescatar y resaltar de una manera increíble, porque si le funcionó a Jesús la oración y la obediencia, significa que a ti también te va a funcionar. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está robando la alegría? Entra en la oración. Ahora viene a mi mente ese pasaje de Segunda de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, dice, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En este modelo de Jesús como sumo sacerdote, usted y yo encontramos algo muy interesante, que es que en la oración, en el clamor, siempre habrá respuesta. En este tema de la oración que he sido enseñado principalmente por nuestro pastor y misionero José Satinio dos Santos, acerca de la oración, la comunión constante con Dios, yo llegué a la siguiente conclusión, y es que la única oración que Dios nos responde es la que no hacemos, porque por todo lo que tú y yo oramos, Dios va a responder. Ahora, el segundo recurso de Jesús es la obediencia, y sí que nos cuesta obedecer. De hecho, usted puede leer que Jesús en su parte humana tuvo que aprender obediencia. Por eso Él no buscó
una salida sobrenatural que no esté a nuestro alcance. Él buscó algo que tú y yo tenemos al alcance, la oración y la obediencia. No es fácil aprenderla, pero si caminamos conectados con el Señor, vamos a aprender a obedecer también. Y el sacrificio que Jesús hizo ya no se repite. Fue uno y para siempre, porque tiene una eficacia permanente. Y entonces Cristo es una fuente perfecta de salvación. Por todo ello, por la obediencia, por la salvación y lo que vivió, dice la Escritura que fue nombrado sumo sacerdote máximo de la orden de Melquisedec por medio de su resurrección y exaltación. Que Dios te bendiga grandemente en estos 52 días, levantando muros de protección a favor de la familia, la ciudad y el entorno, y sé que Dios lo hará poderosamente en tu vida. Bendiciones en Cristo Jesús. Pastor Leonardo, muchas gracias por tu participación, por tus palabras, y sé que nuestros oyentes han sido edificados allí. Luego de este tiempo devocional, quiero invitarte a que vayamos a esta pausa, pero aún estás a tiempo de comunicarte con un amigo, un pariente, un conocido, porque el tema que tenemos tiene que ver con ahora qué, con aquella decisión que debemos tomar después que algo ha pasado, después que algo hemos vivido. Así que este tema de seguro te llevará a la reflexión y te ayudará a tomar decisiones importantes luego de situaciones difíciles en nuestra vida. Ya volvemos luego de esta pausa en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral queremos comprometernos con aquella decisión que usted quiere tomar. Sé que hay situaciones muy difíciles que lo desafían en cualquiera de sus áreas. Por ello, una de las preguntas que nos hacemos luego de una pérdida, de un faltante, algo que ha pasado en la familia, en el hogar y que nos demanda una respuesta, pues la pregunta es, ¿ahora qué hago? Tal vez todos hemos tenido ese momento donde, sabiendo lo que debemos hacer, no somos capaces. No tenemos esa capacidad de poder ordenar todas las cosas y ser tan determinantes en mantenernos en esa decisión que debemos tomar. ¿Y ahora qué? Hablaba en una oportunidad con alguien que frente a una situación podía demandar o no demandar. Si me demandaba, pues todo el proceso, lo largo, lo tedioso, lo expuestos que iban a quedar, y por la otra parte el guardar silencio de alguna manera sentía que no le daba una satisfacción. Esperaba que fuera yo quien tomara la decisión para decirle qué hacer o qué no hacer. En mi concepto, en mi opinión, el consejero siempre acompaña. El consejero no toma decisiones por la otra persona, porque el consejero no tiene nada en juego. El consejero no está arriesgando nada. El que está recibiendo el consejo está arriesgando todo, tiene todo en juego. Por ello, hoy desde Café Pastoral queremos acompañarle en este proceso que estás viviendo, porque debes tomar una decisión. Así que, ¿ahora qué hago? Pues bien, vamos a hablar un poco de este tema, porque está también con nosotros el pastor Leonardo Guerrero, con el cual hablaremos un poco, y es algo muy común encontrar personas en una situación de su vida, en su adolescencia, cuando van a empezar a estudiar, cuando se perdió el trabajo, perdieron un ser querido, y la pregunta es, ¿y ahora qué hago? Pastor Leonardo, hablemos un poco de este tema en particular en la mañana de hoy. Muy buenos días, Pastor Eliab, y toda la teleaudiencia de Frecuencia F en esta mañana. Pues un tema muy importante, Pastor Eliab, porque todos estamos expuestos al tema del dolor, ¿cierto? Frente a diferentes circunstancias de la vida, ya sea, como tú mencionas, la pérdida de un ser querido, perder un trabajo, perder cualquier situación en la vida. Me llama la atención que la palabra dolor o la palabra traducida dolor aparece más de 70 veces en las Escrituras. Y mire que cuando uno analiza la Biblia, el primer uso de la palabra explica el origen del dolor en el parto de la mujer. Es decir, que desde que el ser humano fue creado, el dolor fue incluido dentro de él, pero Dios nos ha dado la capacidad de enfrentarlo y de aprender de él y salir adelante. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Así que el dolor es parte de la vida cotidiana, pero hoy podemos, por medio de este programa, compartir qué podemos aprender de él, cómo podemos salir adelante y ver sobre todo, como siempre, la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted habla de este aspecto, algunos esperan una vida sin dolor. Y cuando usted hace esta analogía, cuando toma como ejemplo el dolor de parto en un alumbramiento es la naturaleza de ser madre, en el caso de una mujer. Así que en la vida habrá momentos donde las decisiones que tomo no me van a eximir de nada en el futuro. Sencillamente me enfocarán de una u otra manera a desafíos. Por ejemplo, vivir solo tiene un desafío y tendrá sus dolores de cabeza, pensar en que estoy solo, vivo solo y todo lo hago solo. Entonces digo, ¿qué hago? Pues voy a buscar una compañía, una ayuda idónea. Pues eso ahora tendrá otros desafíos. Es decir, solvento unos, pero igual me afrenta a otros. Por ello, mi palabra para cada uno de los que nos oyen, no se quede en ese punto de indecisión. Si usted dice, bueno, aquí me siento bien, pues vaya y venga, se siente bien y está feliz. Pero si estando ahí usted siente que quiere y puede hacer algo, tiene deseos, tiene ganas y puede hacer otras cosas, pues en este orden de ideas es como el águila, que queriendo volar y pudiendo hacerlo, pues no lo hacen. Y creo que es importante, pastor, que el que nos oye sepa esto, que una decisión u otra que tome lo desafía al máximo a lo que vendrá. Pastor Leonardo. Así es. Mira, Pastor Elia, respecto al tema que tú estás hablando y se está proponiendo esta mañana y ahora que respecto a enfrentar la pérdida, enfrentar los momentos difíciles de la vida, viene a mi mente ahora el pasaje del primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Y mire que dice algo interesantísimo, porque el texto declara, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Mira lo interesante, Pastor Elías y toda la audiencia de Frecuencia F ahora mismo, que en estos dos versículos encontramos, yo creo que la radiografía de todo ser humano, porque no hay un ser humano que no haya enfrentado la adversidad, el dolor, la dificultad. Pero mira lo interesante, dice que Jabes fue más ilustre y su mamá lo puso Jabes porque lo dio a luz en dolor. ¿Y qué puedo yo resaltar de esta palabra? Que Jabes significa doloroso. En cierta manera todos tenemos un Jabes dentro de nosotros, un Jabes en la familia, un Jabes en el matrimonio, un Jabes en la economía, en la empresa, aún hasta en el ministerio. Muchas veces hay un Jabes que son esos momentos de tristeza, y esto pues es una palabra, un nombre hebreo, ¿cierto? Que significa doloroso o hacedor de tristeza, ya que su madre lo dio a luz con mucho dolor. Cosas que usted habla, pastor, y quiero resaltarlas en el caso de Jabes. Uno de los principios que usted habla, quiero resaltarlo, y es la importancia de elegir de acuerdo al propósito. Si me bendijere Dios, pero Él ya tiene un propósito, es decir, es ese Jabes que está en nosotros, que sabiendo lo que quiere, se cumple lo que dice la Escritura. Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros para daros el fin que tú esperas. Es fácil encontrarnos en el camino, pastor, y los que nos oyen, con personas que de pronto hoy en alguna etapa de su vida dicen, ¿cuánto quise yo estudiar? Pero nunca eligieron de acuerdo a ese propósito que hoy añoran. Hoy podemos escuchar personas que luego de una vida ya en su vejez, mirando su pasado, tal vez su fracaso en la familia, le dice a sus hijos que ya están grandes y ya le dieron nietos,
Yo nunca quise abandonarlos a ustedes, pero en el momento que debían tomar decisiones de acuerdo a ese propósito de no querer abandonar, de no querer que el hogar se perdiera, de querer estudiar, de querer emprender, les faltó elegir de acuerdo a ese propósito. Nos encontramos con personas que queriendo estudiar les tocó trabajar y costearse ellos sus estudios, ¿no? Porque no tenían quien les diera, pero lo lograron. Otras personas que queriendo salvar su hogar, su matrimonio, eligieron el perdón antes que el rechazo, el ser misericordiosos antes que reprochar y juzgar. En fin, esta elección de acuerdo al propósito de querer alcanzar la unidad de mi casa, la restauración o la consolidación, pues lo desafía a elegir de acuerdo a ese propósito. Y creo que es allí donde fallan muchas personas que queriendo algo no eligen de acuerdo a ese propósito, Pastor Leonardo. Así es. Entonces, pensando en esta temática y ahora que, entonces yo quisiera como resaltar algunos aspectos de la vida de Jabes, porque Jabes supo sobreponerse al dolor, supo sobreponerse a la pérdida, ¿cierto? A la tristeza, al fracaso. Entonces yo resalto de este pasaje cómo logró Jabes ese y ahora qué, porque muchas veces, como tú lo expresas, creemos que vivimos una situación difícil, todo se acabó, todo terminó, y recuerde que la última palabra en nuestra vida la tiene Dios. Entonces yo rescato en primer lugar de cómo Jabes se sobrepuso a estas situaciones que todos las enfrentamos todo el tiempo. Mire, el dolor está en nuestro pasado, en lo que hemos vivido. El dolor no está en el futuro, sino que está en el pasado, las experiencias que hemos vivido enfrentando. Pero ¿cómo logró Jabes avanzar y salir adelante? En primer lugar, dice la escritura en el texto que leímos, e invocó Jabes al Dios de Israel. Es decir, que todo ser humano que enfrenta cualquier situación sí se puede levantar, sí puede sanar las heridas, sí puede aprender las mejores experiencias de lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque Jabes, en medio de su desgracia, ¿qué hace Jabes? Invocó a Dios. Por eso el que se acerca a Dios, el que se comunica con Dios, el que busca su presencia, siempre se levantará. Hay un texto que ya no recuerdo dónde está, pero dice que él no dejará para siempre caído al justo. Y mire que la palabra invocar, Pastor Elías y teleaudiencia, significa llamar a alguien en especial, a un poder superior, para pedir auxilio o protección. En este caso, nuestro poder superior se llama Jesucristo, se llama nuestro Padre Celestial. Y mire que la restauración genuina de un ser humano, de alguien que enfrentó cualquier circunstancia de dificultad, esa restauración genuina viene cuando buscamos el auxilio y la ayuda de Dios, Pastor Elías. Muy bien, creo que este tema es muy interesante, tendríamos muchísimo de qué hablar en primera instancia. Entonces, supere lo difícil, el dolor e invoque a Dios. Vamos a ir a esta pausa, Pastor, y cuando regresemos continuaremos más con nuestro tema. Usted siga con nosotros en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Si te encuentras en un punto determinante, en esa subyuntiva, en ese punto de inflexión en tu vida, donde sabes que la decisión que vas a tomar afectará todo lo que vendrá, entonces no te tomes este tiempo tan a la ligera. Uno de los principios es evitar esa impulsividad. La persona que transita por la vida tomando decisiones bajo su impulsividad, bajo su momento emocional, es decir, como me siento así decido, son personas muy propensas a fracasar en sus relaciones, en sus noviazgos, como parejas, en fin, aún en sus compromisos laborales, en lo que dicen, y son personas que a lo largo de la vida viven arrepintiéndose de muchas cosas que pudieron hacer bien, pero no lo hicieron. En otro propósito es el poder dar continuidad a toda una decisiones que tomé con anterioridad. Si ayer elegí estudiar, ¿qué hago ahora? Pues lo llevo hasta el final, hasta que termine.
Si un tiempo atrás le dije que sí a una persona en un altar, sencillamente hoy, en lo que esté viviendo dentro de este matrimonio, debo darle continuidad a la primera decisión que yo tomé, porque aquella decisión es la que determina las otras decisiones, por pequeñas que sean, pero que estoy tomando hoy. Por ello, nuestro deseo de acompañarle en esta etapa, en este tiempo de su vida, déle importancia a sus decisiones, no se las tome tan a la ligera. Con el pastor Leonardo estamos aprendiendo entonces del ejemplo de Jabes, que Jabes superó el dolor y Jabes invocó al Señor. ¿Qué más, pastor, se puede conversar sobre este tema que pueda bendecir la vida de nuestros oyentes? Ok, pastor Elías. Entonces, estamos hablando el y ahora qué de Jabes, ¿cierto? Muchas personas en medio de las dificultades, más bien la decisión que toma es amargarse, arruinar su vida, su familia. Pero mire que Jabes, él toma una decisión de invocar a Dios. Ahora mire que cuando uno analiza el texto de que Jabes invocó a Dios, uno encuentra que Jabes le pidió algunas cosas particulares al Señor en esta oración. Exactamente, Jabes le pidió 4 cosas a Dios en esta oración, en esta clamor que él hizo para Dios. Lo primero que Jabes dice es: oh, si me dieras bendición. Mire qué interesante, alguien que creció bajo un estigma de dolor, bajo un estigma de fracaso, porque su padre, el padre de Jabes, trajo fracaso a su familia. Usted puede encontrar que ni siquiera el nombre respecto a la familia de Jabes no aparece, ¿cierto? No aparece en la genealogía el nombre de Jabes. Entonces, cuando Jabes dice: si me dieras bendición, ¿cómo se levanta este hombre? ¿Cómo avanza? Mire que cuando él le dice a Dios: si tú me bendices, la palabra bendecir es la palabra baruch, y ella significa autorización para prosperar. Decir que sí nos podemos levantar de cualquier dificultad, de cualquier adversidad, siempre y cuando tengamos la bendición de Dios. Y mire que cuando uno mira el contexto judío, la palabra bendición, ¿qué significa ella? Significa 3 cosas. Número 1, el cielo habla bien. Número 2, el cielo declara mucho más abundantemente. Y número 3, el cielo declara un buen viaje en nuestra vida. Mire, en esta aparentemente oración sencilla, todo lo que Jabes está pidiendo a Dios. ¿Sabe que Jabes reconocía lo que había vivido su familia y anhelaba la bendición de Dios para ver un cambio? Wow, cuando en ti y en mí está la bendición de Dios, y pastor Elías, cuando la bendición de Dios nos acompaña, de hecho la Biblia lo dice, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora mire que cuando Jabes le dice: oh, si me dieras bendición, bendición representa 6 aspectos o manifestaciones. Número 1, representa ser puesto por encima de otros. Número 2, ser blindado y ser protegido. Número 3, tener la gloria de Dios. Número 4, Dios me dará una segunda oportunidad. Número 5, volver a florecer. Y número 6, estar completo. Qué tremendo, pastor Elías, en esta sencilla oración, en el y ahora que de Jabes, cómo el hombre se levantó pidiéndole a Dios su bendición. Pues mire, pastor, una de las cosas que puedo resaltar es de la vida de Jabes. Juntando todo esto que usted nos ha dicho, estos principios, quiero apuntar a una sola frase, y es el saber que mi vida no se está acabando aquí. Es ese Jabes que dice: mi vida continúa y lo que voy a hacer hoy determinará definitivamente lo que vendrá. Quiero hablarle a usted que estuvo ahí en casa escuchando estos principios, y creo que de todo esto usted debe tomar un principio y empezar a aplicarlo y dejar ese miedo y emprender, empezar ahora. ¿Ahora qué? Pues empezar. ¿Ahora qué? Pues levántese y continúe. ¿Ahora qué? Pues empecemos entonces aplicando los principios que escuchó hoy de la boca de nuestro pastor y amigo Leonardo. ¿Ahora qué? Pues entonces, ya que escuchó, proyecte su vida en base a lo que ha recibido en esta oportunidad.
Es tiempo de una hermosa canción para que nos deleitemos escuchándola, Pastor Leonardo. Cuando regresemos, pues conversaremos un poco más y junto con ello, pues ya serán nuestras conclusiones, porque el tiempo definitivamente se nos va rapidísimo. ¿Ahora qué? Pues ahora es tiempo de una hermosa canción y una pausa y ya regresamos en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Respondiendo a la pregunta ¿y ahora qué? Refiriéndonos a las decisiones que debemos tomar frente a aquellas situaciones que demandan una forma de respuesta en nuestra vida, quiero dar mi conclusión de una forma muy precisa. Debes entender que cada decisión es compleja en sí misma y conlleva varias cosas. Primeramente, la incertidumbre, porque si bien estoy decidiendo algo que sé que afectará a mi futuro, no sé su alcance en realidad. Por ello, la incertidumbre. Por ejemplo, decidí involucrarme en un crédito hipotecario. Me proyecté a 15 años a pagarlo, pero no sé si en 15 años estaré vivo para disfrutar de esa casa que hoy estoy pagando. Pero si me retraigo y digo, no lo voy a pagar porque de aquí a 15 años no sé ni qué estoy haciendo, mañana llegará y no lo tendré. Esa incertidumbre del no saber no me debe eximir de tomar buenas decisiones hoy. Número 2, las decisiones pueden ser complejas en sí mismas. Siempre es complicado, porque hay ese juego de efecto-causa y no deja de ser complicado porque hoy tengo los efectos de decisiones que tomé con anterioridad y estas pueden hacer peso para tomar las decisiones hoy que vendrán mañana. O por otra parte, hoy estoy disfrutando de las buenas decisiones que tomé ayer y estas buenas decisiones que disfruto hoy me proyectan a mejores decisiones hacia lo porvenir. Otro aspecto son los riesgos, es el impacto de las decisiones. Siempre hay algo en riesgo. Decides salir a la calle, el riesgo es que alguien te atropelle o no. Si sales al campo, pues el riesgo es que llueva o no. Si vas a presentar un examen, el riesgo es que lo pierdas o lo ganes. Siempre hay cosas en riesgo. Te casas, el riesgo es que te divorcies o no. Tienes hijos, el riesgo es que te salgan sanos o de pronto con alguna dificultad. En fin, siempre hay riesgos y hay que estar dispuestos a asumirlos porque si pensamos solo en los riesgos nunca tomaremos decisiones. Por otra parte, las alternativas, siempre tendrás varias opciones. Siempre procura elegir la mejor, no la más fácil, sino la que a posteridad, a largo plazo te signifique mejores ganancias. Y por último, los aspectos emocionales. Toda decisión tiene un impacto emocional. Nos pone alegres, nos pone tristes, nos pone ansiosos o un poco desesperados o un poco aburridos. Sin embargo, debemos tener esto bajo control y esto es lo que se llama templanza, es garantizar el dominio emocional sobre cualquier etapa que me toque vivir a lo largo de la vida. Pastor Leonardo, quiero también escucharle porque sé que también tiene su conclusión frente a este tema con nuestros oyentes a esta hora de la mañana. Así es, Pastor Eliab. Estamos hablando, ¿y ahora qué? Y tomando como una muestra la vida de Jabes. Jabes que nació en dolor, en desgracia y quizás como mucha gente lo vivimos, ¿cierto? Pero un hombre que determinó invocar a Dios y en ese invocar a Dios le pidió a Dios la bendición. Ahora, ¿qué encuentro también en Jabes? Ya para ir concluyendo, que Jabes le pide al Señor que le ensanche el territorio. Eso es como importante, ¿sabe por qué? Porque cuando Jabes le pide al Señor que ensanche el territorio, prácticamente él concluye con toda certeza, yo nací para algo mayor, yo nací para algo más grande. Tú puedes estar hoy enfrentando el día más difícil, la circunstancia más adversa, pero tú debes entender, por lo que dice su palabra, Jehová cumplirá su propósito. Tú debes entender que tú naciste para algo mayor y para algo más grande. Entonces, Jabes, de alguna manera, él lo puede experimentar en su vida y se lo pide al Señor. Ahora también Jabes en su oración dice, y si tu mano estuviera conmigo. Mire qué interesante, porque la mano de Dios es un término
bíblico que explica el poder y la presencia de Dios en la vida de quienes conforman su pueblo. Y en último, ¿qué pide Jabes en la oración cuando invoca al Señor? Dice, y me librarás de mal para que no me dañe. Mire qué interesante, porque y ahora que de Jabes, le está diciendo, Señor, líbrame de mal. Es decir, que él está pidiendo que viva una vida llena de la bendición de Dios. Y nadie, Pastor Eliab y de la audiencia, nadie está exento al mal, ¿cierto? Los ataques del enemigo, pero Jabes entiende que va a ser tanta la bendición de Dios en su vida que él puede estar en el peligro del pecado, de lo que mancha nuestra vida. Entonces, lo único que puede romper ese ciclo de vida abundante, de bendición, es el pecado. Y por eso Jabes le dice, Señor, líbrame del mal. Y qué es lo interesante de todo eso, Pastor Eliab, que cuando leemos el texto que estamos esta mañana tomando y ahora que, ¿cierto? Muchas veces queremos quedarnos ahí, la circunstancia, pero Jabes, ¿qué determinó? Determinó invocar a Dios, ¿cierto? Dice que Dios le otorgó lo que él pidió, y por eso en el verso 9 que leíamos del primer libro de Crónicas, capítulo 4, dice la escritura que fue más ilustre, un hombre que nació prácticamente como algunas personas, marcado por la tristeza, por el fracaso, pero este hombre fue más ilustre. Y de esa misma manera, Pastor Eliab y todos nosotros que hacemos parte hoy del pueblo del Señor, no importa cuál es tu principio. Por allá en el libro de Job hay un texto que dice, aunque tu principio fuere pequeño, dice, tu postrer estado será muy grande. Y no importa de lo que hoy está experimentando, tú te puedes levantar en la fuerza del Señor, tú te puedes proyectar a un mañana mejor, porque su palabra declara que Él nos levanta para ser cabeza y para ser testimonio de su gloria en Cristo Jesús. Pastor Leonardo, de verdad, muchas gracias. ¿Ahora qué? Pues bueno, se nos acabó el tiempo de nuestro programa en la mañana de hoy, pero bueno, Pastor, no quiero irme sin agradecerle. De verdad, fue muy agradable escucharle y fue muy ameno. Gracias, Pastor, por acompañarnos hoy en Café Pastoral. Gracias a ti, Pastor Eliab, por el honor a nuestro pastor y misionero José Sátiro Santos, al Centro Cristiano, a la Ciudad de Esperanza y a todos muchas bendiciones en Cristo Jesús. Muy bien, esas fueron las palabras de nuestro pastor y amigo Leonardo Guerrero, nuestro pastor del Centro Cristiano en el Aeropuerto, en el barrio Aeropuerto. Espero que este tema haya sido edificante para cada uno de ustedes. No quiero irme sin darle una recomendación. Siempre tendrás que esforzarte. Aún para no decidir, tendrás que esforzarte a no decidir. Pero cuando eliges igual, no es solo un facilitador, es un exigente. Es decir, te toca exigirte a ti mismo. Concluyo con esta frase: cuando te esfuerzas, te estás proyectando a lo que vendrá con la mejor actitud, esperando siempre lo mejor. Si te retraes, si te retractas, pues de alguna manera tendrás que esforzarte también a vivir con faltantes y limitaciones. Por ello, mi palabra para usted: esfuércese a elegir bien y a proyectarse de la mejor manera. Para mí ha sido un placer acompañarle en la mañana de hoy. No quiero irme sin recomendarle nuestro libro de la semana, que es El Camino del Misionero. Es el libro de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos, quien pues en su testimonio que nos comparte nos bendice muchísimo con principios, y de acuerdo al tema que tenemos hoy, usted encontrará respuestas sobre el qué hacer en tiempos importantes en este maravilloso libro. Puede comunicarse a nuestros números y con mucho gusto le orientaremos para cómo adquirirlo en nuestra librería Vida. No siendo más, me despido cada uno de ustedes recordándoles que nuestras reuniones se han reactivado en esta semana, así que en horas de la noche usted podrá disfrutar de los servicios que habitualmente teníamos con normalidad antes de todas estas regulaciones.
por el COVID. Entonces, lunes de milagros a las 7 de la noche, recuérdelo, allí tiene usted una cita con nosotros a través de la web y las plataformas digitales. Los martes, cielos abiertos a las 7 de la noche. Los miércoles, reunión de emprendedores. El día viernes, el culto de Viernes Glorioso con el pastor Leonel Landazábal. Así que son reuniones que se reactivan a través de nuestras plataformas digitales para que usted pueda disfrutar de cada una de ellas. Soy Eliad Montes, me despido de cada uno de ustedes y en compañía del pastor Leonardo Guerrero le deseamos mil bendiciones. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana usted tiene una cita con nosotros en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.